Gracias, hermana Sonia, porque el Señor ha estado con usted y el Espíritu Santo se ha manifestado en la dirección de este hermoso servicio dedicado y honrado a nuestro Padre Celestial. Damos la más cordial bienvenida al remanente fiel, a cada uno de los hermanos que lunes a lunes se reúnen con nosotros para crecer en santidad, conocimiento, cada vez que se estudia la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes de antemano y los llene de su gracia y de su amor siempre. Amén. Vamos a orar para dar inicio a nuestro servicio de hoy. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, hoy nos presentamos tal como somos, dándole las gracias por su generosidad y bondad en dar a su Hijo amado para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy le pedimos, Señor, misericordia y amor. Le pedimos compasión por nosotros, por nuestras vidas. Y le pedimos que nos ayude, Señor, que abra nuestro entendimiento y que podamos disfrutar de sus profecías, Padre amado. Que las podamos saborear, crecer en ellas, Señor, y que nos sirvan para santificarnos en nuestra vida cristiana, Señor. Gracias por todo, Jesús. Quédese con nosotros y que sea su Espíritu Santo hablando por mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, a lo largo de toda la Escritura, Dios ha venido tratando con la humanidad, pues, de una manera ordenada, no desordenada, a través de los siglos, de una manera ordenada, soberana y progresiva. En ese plan, Israel ocupa un lugar central, hermanos, un lugar central. No es simplemente una nación más, sino un instrumento mediante el cual Dios revela su propósito eterno. Qué importante esta profecía. Las profecías son con el propósito de hacernos crecer en fe, de hacernos crecer en santidad, de fortalecer nuestra fe, porque las profecías cumplidas nos confirman que la palabra de Dios es veraz, es verdadera y es eficaz y viva. Y por lo tanto nos aumenta más nuestra fe, que lo que le pidamos a Él lo cumple, porque si cumplió al pueblo de Israel, ¿por qué no nos va a cumplir a nosotros también? Es hermoso, amados hermanos. Este tema no solo nos informa la mente, el conocimiento, sino que llama a cada uno de nosotros a vivir en vigilancia, santidad y esperanza. Abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Y a partir de aquí vamos a ver la razón por qué el Señor escogió al pueblo de Israel. ¿Por qué es que el pueblo de Israel es tan importante en la profecía bíblica? ¿Por qué está en el plan profético de Dios? ¿Por qué Dios puso a Israel, una nación tan pequeña, en ese plan hermoso de profecía? Dice la palabra del Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Miren, hermanos, miren la afirmación que está haciendo nuestro Dios al pueblo de Israel. Dios eligió, lo vamos a repetir, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. En otras palabras, cuando dice pueblo santo, está diciendo pueblo apartado, escogido. Por eso es santo, y por eso nosotros ahora, el Israel espiritual, somos escogidos, somos pueblo santo también. Entonces, para hacerle un pueblo especial. Miren qué cosa más linda, hermano. El pueblo de Israel es un pueblo especial, como somos nosotros también, el Israel espiritual, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Dios eligió, amados hermanos, a Israel no por mérito humano, sino por gracia soberana. Esta elección, hermanos, establece a Israel como el vehículo de revelación divina, ley, profetas, Mesías. Sobre Israel se basan estas bases firmes para el cumplimiento profético de Jesucristo. Este texto siempre debe interpretarse, amados hermanos, de manera literal. No lo podemos interpretar de manera simbólica ni hermenéuticamente, sino literal. Israel es una nación real, histórica y no simbólica. Su elección tiene implicaciones permanentes en el plan de Dios. Vamos entonces a entrar a nuestro análisis por qué esta profecía se ha cumplido. Y nosotros vamos a ver algo hermoso y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 60, del 5 al 10. Isaías 68 nos dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y palomas a sus ventanas? Y el versículo 9 dice: ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, el nombre de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha glorificado. Esto significa, hermanos, que los israelitas que estaban esparcidos por el mundo regresaron a su tierra, como cumplimiento de la profecía del profeta Ezequiel hace más de 2600 años, usando todos los medios al alcance: barcos, aviones, trenes, de múltiples formas. Y una de estas formas ocurrió a través de las crisis. Miren qué interesante cómo Dios se manifiesta en las crisis en sus hijos y en su pueblo. Para que el pueblo de Israel, hermanos, pudiera volver a su tierra, tuvo que ocurrir lo que se llamó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que ocurrió en los años de 1900. La Primera Guerra Mundial. Y entonces, hermanos, en esa Primera Guerra Mundial, los israelitas salieron de toda Europa y volvieron a su tierra porque los perseguían. En la primera Ilíada, que le llaman en el término didáctico o de diccionario, la primera Ilíada, o sea, la primera huida. Y la segunda huida fue en 1940, del 40 al 45. Ellos huyeron en la Segunda Guerra Mundial. Los israelitas huyeron a Israel, su tierra, porque fueron perseguidos también y mataron a muchos de ellos. Pero en las crisis que Dios ha puesto en ellos para que ellos regresen a su tierra, esto ya estaba profetizado, amados hermanos. Ezequiel 37:21 nos dice: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Esta es una profecía cumplida. Y en el año, hermanos, de 1990, que fue la caída del muro de Berlín, nuevamente hubo otra, y la caída del bloque soviético, hubo otra Ilíada, otra crisis para los judíos. Volvieron a su tierra también otra vez. Los judíos, estamos hablando, amados hermanos, que los judíos que han vuelto a su tierra por medio de estas crisis, es decir, son hermanos, son judíos mezclados, judíos rusos, judíos alemanes, judíos franceses, judíos italianos, judíos serbios,
judíos ucranianos, judíos de todas las razas europeas, ya vienen mezclados ellos a reunirse a su tierra, amados hermanos. Esto es importante saberlo. Ezequiel 38, 22 nos lo confirma. Dice, y lo haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos Dios por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididas en dos reinos. Si ustedes se fijan, hay algo interesante en todo esto, amados hermanos. El pleito que hay ahorita, la discusión bélica que hay ahorita por esto de las tierras de Israel es precisamente porque en Israel habitan dos naciones. Habita Israel y habitan los palestinos o la nación árabe en Israel, donde están anclados con bancos, con gobierno, etcétera, etcétera. Pero Dios ha prometido que no pueden haber dos reinos, solo tiene que haber uno. Israel tiene que ocupar su nación, hermanos, su nación. Muchos ven como injusticia lo que pasó en Gaza. Indudablemente, hermano, Gaza es una profecía cumplida ya. Dios prometió destruir a Gaza y que iba a ser destruida, y Gaza está destruida. Entonces, ¿por qué razón? Porque el Señor no quiere dos reinos en su tierra, y esta es una promesa bíblica. No es que el hombre la quiera hacer a capricho, es porque es una promesa que Israel tiene que gobernar en su tierra totalmente, sin estorbos, y tiene derecho a su tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo sometió a esclavitud, y esa esclavitud que lo sometió por siglos, hermano, el Señor levantó el castigo de Israel y los volvió nuevamente a ser una nación única. Pero el enemigo no quiere que sea una nación única, quiere que sea una nación compartida. Y la palabra de Dios dice que no es así. Ahora, nosotros vamos a ver, analizando los versículos de Ezequiel 37 y los más importantes para el estudio de la palabra de Dios del capítulo 37 son el 26 y el 27. Vamos a leer entonces Ezequiel 37, 26 y 27. Vamos a ver lo que es el pacto perpetuo con Israel y de paz. Y de paz. Ezequiel 36, 37, 26 nos dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y Ezequiel 37, 27 dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y si nosotros analizamos, hermano, Segunda de Corintios 6:16 dice: y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y Apocalipsis 21:3 nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En otras palabras, la profecía hacia Israel, hasta ese momento, hermanos, estamos hablando del año de 1948 o 40, todavía Israel estaba bajo el yugo gentil. Dominaban los ingleses a Israel. Anteriormente dominó el Imperio Otomano a Israel anteriormente, y anteriormente estuvo dominado por los romanos, ¿verdad? Los otomanos votaron al Imperio Romano y después vinieron los ingleses. Los ingleses derrotaron al Imperio Otomano y tomaron a Israel. Y después Israel fue liberado por esta profecía que estamos estudiando hoy. Vamos a continuar entonces con
Ya los israelitas regresaron a su tierra, hay un pacto que lo leímos, y ahora vamos a ver el restablecimiento de Israel, profecías cumplidas. Y entonces nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel 37:22. 37:22. No importa, ustedes pueden hacer preguntas relativas a Israel perfectamente y las vamos a contestar, hermano. Y si hay una mezcla ahí entre el Israel espiritual y el Israel material, la vamos a explicar. Y también, si vemos que hay una profecía que no se ha cumplido y es para el futuro, también la vamos a explicar para que no queden dudas. Ezequiel 37:22 dice: y los haré una nación en la tierra de los montes de Israel, y un rey será a todos por ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. A esto se refiere a Israel material. Levíticos 26:33 dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Aquí, esta profecía, hermano, fue una profecía que se cumplió, porque a Israel lo asolaron. Israel fue azotado, esclavizado, destruido. Entonces, ¿por qué razón? El pueblo judío en la antigüedad rechazó al Mesías prometido, crucificándolo en la cruz, por lo que no tenían esperanzas de salir de su esclavitud. Pero a través de las profecías del profeta Ezequiel, el pueblo de Israel volvería a ser una nación próspera y fuerte. Y esto fue cumplido el 14 de mayo del año de 1948. El desierto brota, crece y desarrolla toda clase de plantas para la alimentación. Ezequiel 36, 34 y 35, por favor. Abran sus Biblias en Ezequiel 36, 34 y 35. Otra promesa, otra profecía cumplida. Dice: y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y Ezequiel 36, 35 dice: y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas han fortificado y han sido habitadas. Entonces, por medio de la tecnología y la alta tecnología, Israel desarrolló sistemas de irrigación y de fertilización avanzados en sectores áridos, en el desierto. La tierra comenzó una rápida transformación, cumpliéndose así la profecía bíblica descrita por el profeta Ezequiel, hermanos. Ya esa profecía ya fue cumplida en Israel y está siendo ahora, hermanos, bendecida. Los granos que produce Israel para alimentación los produce al mundo también. Entonces, ahora vamos a ver algo hermoso. Hasta este momento no se había conquistado Jerusalén, que es la capital de Israel. Y veamos lo que pasó en Oseas 6:1. Abran su Biblia en Oseas 6:1. Oseas 6:1. Dice: la reconquista de Jerusalén. Oseas 6:1 y Lucas 21:24. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ahí, hermanos, está nuevamente la profecía cumpliéndose en Israel. Miren, en comparación con las profecías sobre los eventos de la segunda venida de Cristo, con las del Nuevo Testamento, encontramos en Lucas 21:24 la significativa profecía de Jesús que nos describe el juicio sobre Israel que Oseas profetizó muchos años antes. Dijo en 6:1, ¿verdad? Oseas, que él vendría y curaría y los vendaría. Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay una profecía maravillosa que ya se cumplió.
y fue cuando se cumplió la reconquista de Jerusalén. La reconquista de Jerusalén. Entonces, vemos aquí en Lucas 24, en Lucas 21, 24, el cumplimiento. Y entonces, ellos que estaban bajo el dominio romano, árabe y los turcos, que son los otomanos, Jesús dijo que esto sería hasta que el tiempo de los gentiles se hubiese cumplido. Esto implica que vendría el tiempo que Jerusalén ya no sería tomada por los gentiles y que volverían al sistema de vida que los judíos tenían y que regresarían en masa a tierra de Israel. En 1947 y en 48 se establecieron como república y pusieron como su república a Tel Aviv como su capital, pero no pudieron conquistar Jerusalén, que estaba en manos de los árabes todavía en 1948. Entonces, y en Lucas 24, nosotros vemos, en Lucas 21, 24, nosotros vemos el tiempo que se va a cumplir, dijo él. Y en el año, y esta profecía, hermanos, la vamos a determinar un poco mejor en Zacarías 19, 5, Zacarías 12:5, por favor. Zacarías 12:5 y 12:6. Dice: y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos su Dios. Y en Zacarías 12:6 dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra, y a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Díganme, amados hermanos, si esta profecía que está en Zacarías 12:6 no es una profecía clara que se cumplió en el año de 1967, el 7 de junio, díganme, ¿quién la puede refutar? Zacarías 12:6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Eso se cumplió el 7 de junio de 1967, cuando se dio la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días, hermano. Y en esa guerra de los 6 días, Israel peleó solito y el Señor estuvo peleando con Israel. Y imagínense ustedes, hermanos, que Egipto, Siria y Jordania se unieron para pelear contra Israel. Israel derrotó a las 3 naciones. Israel en esa oportunidad tomó el monte de Sinaí, que son 1000 millas de tierras. El monte de Sinaí tomó las alturas del Golán, que todavía no se las ha devuelto a los sirios. ¿Por qué? Porque es un lugar estratégico para la guerra. Es en una loma donde tiene anclado allí cuarteles especializados de combate el pueblo de Israel contra los sirios. Ahí los vigila. Tomó las alturas del Golán y tomó la franja de Gaza. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que todos estos conflictos, para entregar el monte Sinaí, tuvo que unirse. En aquella oportunidad, el presidente Jimmy Carter estuvo hablando para que se entregara ese territorio, y se hizo un acuerdo de paz, ¿verdad?, entre el presidente Anwar el-Sadat, que estaba de presidente, y entonces, amados hermanos, entregó Israel en 1977 el monte Sinaí a los egipcios para buscar la paz. ¿Por qué? Porque el conflicto estaba perjudicando la economía mundial. Y entonces entregó el monte de Sinaí en un acuerdo que se llamó Acuerdo de Camp Davis. El acuerdo de Camp Davis, Campos de David. Entregó el monte Sinaí. Las alturas del Golán no fueron entregadas. Y la franja de Gaza
siempre ha pertenecido a Israel porque está en territorio israelí. Entonces, todo esto es una historia así, que yo se los cuento a grosso modo, a grosso modo. Entonces, Jerusalén ahora le pertenece a Israel. Fue tomada en el año de 1967. En el año de 1967. Zacarías 12:8. Zacarías 12:8. Dios lucha por Israel, amados hermanos. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como Dios, como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y Zacarías 12:9 dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y así se cumplió. Dios peleó a favor de Israel en 1967. Y en Amós capítulo 9, versículo 14 nos dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huerto y comerán el fruto de ellos. Y Amós 9:15 dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Aquí la palabra de Dios, hermano, es maravillosa. Ahora Jerusalén no está en manos de los gentiles, o sea, en manos de los que esclavizaron a Israel. Nuevamente está en manos del pueblo judío. Y aunque la capital financiera y administrativa es Tel Aviv, Jerusalén es la capital religiosa mundial de la nación moderna de Israel. La Biblia dice en Zacarías 12:9, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Israel, contra Jerusalén. Amados hermanos, la higuera reverdece. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Podemos interpretar esa profecía, hermano? Es una profecía enorme. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué interpretamos por esa profecía, hermano? La interpretación de estos versículos nos indican que precisamente, hermano, cuando todas estas cosas sucedieran conforme lo describe la Biblia, el retorno de Cristo por su iglesia estaría cerca, y además todos los acontecimientos que le suceden después del arrebatamiento, lo que está por venir, tribulación y angustia. Hoy debemos de reflexionar nosotros, disponernos a cambiar nuestra manera de vivir, permitiendo que el Espíritu Santo gobierne todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, y esperar con nuestras frentes erguidas a nuestro Señor Jesucristo, creyendo la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y tenemos nosotros con humildad que reconocer que la palabra de Dios, hermano, nos habla y se explica por sí sola.